Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Arjona Tot. Soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Les invito a que oremos. Acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias por permitirnos tener este tiempo de reflexión en tu palabra. Te ruego, Dios Santo, que hables a nuestras vidas y que, Señor, nuestro corazón sea alimentado de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, buen día a todos. Estamos en una serie de reflexiones acerca de la persona del Señor Jesús, de lo que significa conocerle, la relación que diferentes personas tuvieron con Él, este encuentro personal, conociéndole. Hemos estado viendo cómo es que Jesús ha revelado su carácter, su persona, su poder. Solamente podemos conocer de Él de lo que Él mismo se ha revelado. Y hemos conocido de su poder, su divinidad, su humanidad y cómo trata a las diferentes personas. Pero hoy conoceremos aspectos de cómo Jesús enfrentó a la tentación. Y así tituló esta primera reflexión, Enfrentando la tentación. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en Mateo 4, versículo del 1 al 11. Mateo 4, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Este momento en la vida del Señor Jesús se encuentra inmerso en tres aspectos importantes. Primero, lo que ocurre antes. Él, en el libro de Mateo, precisamente el Evangelio de Mateo, hablamos de que Jesús es mostrado como el descendiente de David. Sí, aquel ungido que es enviado por Dios. Y si es de la descendencia de David, es presentado como el rey que vendría a gobernar sobre su pueblo. Pero también, si observamos en los versículos 16 y 17 del capítulo 3, dice, si lo ven en su Biblia: Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí podemos ver dos aspectos importantes. Primero, ¿sí?, el hecho de su identidad al ser bautizado, porque dice que después de ser bautizado, cuando él cumple lo mandado por las Escrituras, al identificarse con el hombre, y al identificarse como un hombre, vemos la figura también del sacerdocio, ese representante delante de Dios de los hombres. Y también vemos
que después del bautizo es declarado hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, estamos hablando que es declarado como el unigénito del Padre. Entonces, vemos dos aspectos fundamentales de los oficios del Señor Jesucristo: Rey y sacerdote. Este es el ungido de Dios, Rey y sacerdote. Posteriormente, en el capítulo 5, vemos a Jesús desglosando el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte viene a ser la ley, la palabra de Dios. Y vemos al profeta también. Así que, a la hora de reflexionar en la tentación, debemos de tener en mente que es el ungido de Dios con el oficio de ¿qué? De sacerdote, rey y profeta, aquel que es llevado posteriormente por el Espíritu a ser tentado. Fíjense, lo dice el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de que Jesús ayunó por un lapso de 40 días, es llevado para ser tentado. Es bajo un estado de ¿qué? De hambre. Jesús estaba hambriento y es en esa condición, en esa situación de necesidad como humano, como hombre, ¿sí? Que al tener hambre se acerca el tentador. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aparece en la vida de Jesús el tentador, el burlador, aquel que se le conoce como el diablo, aquel que está dispuesto a destruir el plan de Dios y su creación. Y si se dan cuenta, es muy posible que el tono que el mismo Satanás utiliza es de burla. ¿Por qué? Este es mi Hijo amado. Él lo toma en una forma burlona, diciendo: si eres el Hijo de Dios. La declaración tan poderosa del Padre sobre el Hijo. Al comentar esto, Hendrickson, el comentarista bíblico, considera esto, que hay cierta burla en el tono que utiliza Satanás. Entonces, yo quisiera considerar un comentario que hace este escritor Hendrickson. Y hay algo que tenemos que considerar seriamente. Primero, ¿era posible que el Salvador sucumbiera ante la tentación? Quiero citar tal como lo dice Guillermo en su comentario. La respuesta es definitivamente no. Él no tenía pecado ni podía pecar. Y cita a Isaías 59:3, donde dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Además cita también lo que el mismo Señor Jesús dice en Juan 8:46: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En realidad, dice Hendrickson, él estaba lleno hasta rebosar de bondad positiva, santidad, amor, perdonador, el anhelo de curar e impartir el verdadero conocimiento de Dios. La segunda pregunta que deberíamos de cuestionarnos: si no podía pecar, ¿era real la tentación en la persona de Jesús? Hace poco platicaba con algunos consiervos acerca de esto, y me gusta la respuesta que da Hendrickson acerca de eso. Sí era real la tentación. Fue tentado en todo, es decir, o en todo sentido, según nuestra semejanza, pero sin pecado, esto es, sin caer en pecado. Hebreos 4:15 dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús experimentó las diversas tentaciones a las que estaban sujetos los hombres en general, incluyendo aún a los creyentes. En todas esas experiencias, Satanás le presionaba para que creyese que cometiendo un acto malo podía recibir un bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si su tentación era real, pero era imposible que pecara, ¿cómo es que él se identifica con el hombre y la mujer, con la humanidad, para enfrentar la tentación? El sentido está en este punto. Nosotros, como género de la descendencia de Adán, somos engendrados en pecado. Somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, cuando la tentación viene a la vida del creyente, como llegó a la persona del Señor Jesucristo, de Satanás, ¿sí?, el hombre de su propio corazón, de su propia concupiscencia, es que responde ¿a qué? A la tentación, y responde cediendo a ella, en nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús no tenía esa naturaleza pecaminosa. Jesús fue engendrado sin pecado, porque el pecado nos es heredado en Adán, en el Padre, y Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María, y el pecado no lo recibía él por medio de ¿quién? Del Padre, que fue José, porque José fue su padre adoptivo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que Jesús no tenía esa naturaleza pecadora que lo llevara en una concupiscencia a pecar. Mas sí experimentaba, y sobre todo experimentaba ¿qué? Su debilidad como humano. Él tenía hambre. Y imagínense, 40 días sin probar alimento. Entonces, para lo anterior, cuando Jesús escucha la tentación de Satanás, aun cuando él tenía una profunda hambruna, la respuesta de Jesús fue evidente, porque él tenía capacidad ¿para qué? Para detener esto. Y dice Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús utiliza un principio elemental en la vida del pueblo de Dios, de Deuteronomio 8, el capítulo 8, versículo 3, donde dice, es hablando del pueblo de Israel: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Israel necesitó alimento en el desierto, fue Dios quien proveyó. Fue su poder, su misericordia para con Israel en medio de la necesidad. Dios fue fiel. No en las fuerzas y capacidades del hombre, sino en el poder del Señor. Jesús podía haber convertido esas piedras en pan, pero estaba demostrándole a Satanás que no era porque él usara su poder arbitrariamente, y sobre todo porque podía hacerlo. Él pudo
multiplicar 5 panes y 2 peces en un alimento para más de 5,000 personas. Pero no se trataba de Él, sino de que Él venía a glorificar a su Padre. No es en sus fuerzas, no en sus capacidades. Eso es lo que tenemos que entender en esta primera tentación, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra necesidad. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad. Es Dios quien nos da día a día. Jesús calla la boca del tentador. Jesús siendo superior al primer Adán. ¿Por qué? Porque aun cuando él tenía hambre, supo dar lugar a la palabra de Dios. Y Adán no. Adán tenía que comer, podía comer de todos los árboles del huerto. Y se dio la tentación de aquello que le ofreció Satanás, ¿sí?, para usurpar el lugar de Dios en su vida. Esto es lo que hizo Adán, el primer Adán. Pero el segundo Adán, que es Cristo, nos demuestra su ministerio. Como sacerdote, poniendo su vida delante de todo, enseñándonos el camino, entendiéndonos nuestras luchas. Pero también como rey, representándonos, venciendo la tentación. Y como profeta, usando la palabra de Dios para vencer los ataques del enemigo. He aquí lo que podemos ver, los 3 oficios del Señor Jesucristo: sacerdote, rey y profeta. Por lo anterior, el ungido de Dios, su Hijo unigénito, único, incomparable, es nuestro camino a la reconciliación con el Padre Celestial. Él nos demuestra que en medio de cualquier necesidad podemos depender del Padre, porque en el Hijo tenemos lo que necesitamos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que en medio de tu necesidad tú puedes vencer? Sí. Cada vez que el tentador venga a tu vida queriendo que tú cedas en medio de tu lucha, acuérdate de esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino todo que sale de la boca de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos alimento. Y podemos esperar en el Hijo, en el unigénito, quien intercede por nosotros y que nos da esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.